Muy buenas tardes a toda la audiencia de Nonguén. Comenzamos nuevamente con una nueva edición de nuestro programa El Despertar. Recordar que es la 10ª. Poco a poco hemos ido avanzando y hoy nuevamente trataremos un tema de discusión que está muy contingente en las noticias del día a día. Se trata de las demandas estudiantiles, pero esta vez las analizaremos en profundidad con nuestra invitada, una invitada que nos acompaña hoy día, que es la doctora Donatila Ferrada, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Y bueno, recordar que hemos tratado el conflicto estudiantil, lo hemos seguido día a día y desde las distintas miradas. Han estado acá dirigentes estudiantiles de la universidad, lo hemos discutido como programa y ahora queríamos también incluir, ¿no es cierto?, la visión desde el mundo de la academia. Comenzamos entonces. Bueno, para tratar y para que sea más llevadera la discusión, separar quizás educación superior con enseñanza básica y media. Sí. Ya. ¿Ah? Ya, ahora. Ya. Entonces, recordando, bueno, todos sabemos ya lo que sucede actualmente y en educación superior las demandas se resumen en dos eslogan, son casi eslogan. El tema de no al lucro y, bueno, el tema de la calidad. En el tema de la calidad hay cierto consenso, pero el tema del lucro quizás es el punto más áspero y espinoso y el que saca más roncha en el mundo político y del cual hay bastante oposición. La pregunta ahora, profesora, es el tema del lucro, como señalan algunos actores y también parte de la academia. ¿Es tan relevante para mejorar la calidad? Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda la comunidad de Nonguén. Yo creo que detrás del lucro está el tema de la privatización de la educación. No se puede hablar del lucro sin hablar del tema de fondo. El proceso de privatización de la educación superior, a partir de la década de los 80, trajo consigo una serie de problemáticas que la universidad antiguamente no tenía. Que es el tema de cómo autofinanciarse. Ustedes saben que las universidades públicas no se financian con fondos públicos en su totalidad. Escasamente lo hacen con unos porcentajes cercanos al 20%. El resto de los recursos son fondos que los propios académicos tienen que salir a buscar, a veces en concursos públicos que da el mismo Estado y otras veces a instituciones también particulares. Entonces, ese juego de demanda que se hace respecto de que la universidad tiene que empezar a autofinanciarse, también genera una serie de problemáticas, ¿cierto?, que están asociadas con la calidad, que es la gran pregunta que tú me haces. Por eso es que hablar de calidad no es tan sencillo y no está tampoco separado del tema de la privatización. Entonces, a eso quería, disculpe, lo que pasa es que yo igual entiendo la calidad, ¿no es cierto?, inseparable del tema, ¿no es cierto?, del lucro, pero no el lucro entendiéndose como tal, sino que el lucro se relaciona con la equidad que encontramos ahora en el sistema educacional que tenemos. O sea que realmente lo que se entiende por calidad acá está relacionado directamente con el origen socioeconómico, ¿no es cierto?, de las familias que provienen del estudiantado. Claro, pero tú tienes que considerar que el tema de la privatización de la educación, que por un lado yo te estaba tocando el tema del financiamiento de las instituciones superiores, también vino aparejado con la posibilidad de generar estas otras instituciones de educación superior que son exclusivamente, o sea, que son privadas. Y eso genera también un nuevo campo de competencia, digámoslo de esa manera, respecto de lo que es el desempeño de las universidades públicas. Porque dentro del grupo de instituciones de educación superior privada hay algunas de ellas que han hecho, que han capturado, por ejemplo, el cuerpo académico ya reconocido en universidades tradicionales. Por ejemplo, gran parte del cuerpo académico de la Universidad de los Andes fue un cuerpo capturado de la Universidad de Chile. Es
Es decir, fue el Estado y la Universidad de Chile quien financió, por ejemplo, todo el proceso de formación de ese cuerpo académico altamente capacitado, formado en primera línea, ¿cierto?, a nivel internacional, y luego ese cuerpo profesional también migró, por ejemplo, a esa universidad y a otras. Entonces se empieza a generar una cosa bastante compleja, que no es tan simple como a veces se presenta en los medios de comunicación, solamente separando dos ámbitos. O sea, diciendo hay universidades privadas, particulares, todas son malas. Y no es tan cierto, no es tan así. Las universidades públicas o las universidades del Consejo de Rectores, las del CRUNCH, tampoco de antemano puedes decir que son las mejores universidades que tienen más calidad. Tampoco es tan así. Porque la masificación también de la educación superior trajo consigo una necesidad, por ejemplo, de contratar académicos para cubrir cargos que antes no existían. Entonces, también nosotros nos vimos en un momento determinado invadidos por académicos improvisados, que también fueron a ocupar puestos, digamos, tanto en las universidades de CRUNCH como fuera de ellas. Hay muchos académicos que se dedican solamente a hacer clases, que se mueve, por ejemplo, de una universidad privada a otra, y que escasamente tiene un desarrollo de lo que significa la carrera académica, por ejemplo, en investigación, en extensión, en docencia, que implica un trabajo con unas características laborales totalmente distintas a las que la está teniendo hoy en día un conjunto de académicos que están impartiendo la docencia y que son los que en última instancia son los que están formando a los futuros profesionales. Entonces, nuevamente te amarro el tema con el tema de calidad, porque lo que se genera con el proceso de privatización es algo que impacta en todos los planos de forma transversal. Claro, vemos como el origen, tanto en básica, media y educación superior, está en la década de los 80, ¿no es cierto? Desde ahí empiezan los grandes problemas, ¿no es cierto? Pero otro fenómeno que se ha visto ahora en las instituciones de educación superior, y se asocia un poco con las garantías subsidiarias que da el Estado, ¿no es cierto?, a partir del crédito Conaval, que antes se conseguía en instituciones privadas, ¿no es cierto?, que, bueno, realmente recibían estudiantes que sí tenían la suficiente solvencia, ¿no es cierto?, para poder pagar sus estudios. Sin embargo, ahora se ha dado el efecto contrario. En varias universidades privadas tenemos, ¿no es cierto?, gente que mediante estos créditos que ofrece, bueno, el Estado como aval, y ahora se ha visto que en varias instituciones del Consejo de Rectores se están elitizando, entonces, porque debido, y sabemos también el tema que está de por medio de la prueba, ¿no es cierto?, de selección universitaria, que también es un tema importante. Claro, mira, lo que pasa es que ahí vuelvo al tema de la privatización. El mercado ha hecho una regulación muy, muy particular. O sea, tampoco se ha producido lo que se suponía que iba a pasar. La ampliación de la cobertura y de la matrícula, digamos, del ingreso a educación superior y el ingreso también de estudiantes que entran por primera vez a la universidad como miembro de esta familia, produce un efecto bien particular, porque resulta que cuando tú miras, o sea, una familia que manda por primera vez un chico a la educación superior, se plantea, ¿es mejor enviarlo a la universidad o a un instituto profesional? Cuando tú miras lo que te cuesta una carrera en un instituto profesional respecto a lo que te cuesta una carrera en la universidad, la diferencia es muy poca. El estatus que te da ser profesional universitario en Chile respecto de ser un profesional técnico es totalmente distinto. La estadística también te demuestra que en la medida que tú tienes más años de escolarización, tu sueldo es mayor. Y eso es una verdad. Es una verdad aquí en Chile. Tú no puedes decir que eso no es así, porque donde consulte las estadísticas, eso es lo que te va a decir. Entonces, eso por un lado, y eso hace, por ejemplo, que las universidades empiecen a negociar con ese grupo de estudiantado, con ese conjunto de estudiantes que ingresa a la universidad. Tanto las privadas como las otras universidades, porque todas necesitan cumplir sus cupos. ¿Para qué? Para generar autofinanciamiento. Vuelvo otra vez al problema de la privatización y a la no subvención que tienen las universidades, ni siquiera las tradicionales, te insisto. Entonces, tú requieres capturar estudiantes, porque el ingreso de estudiantes es el ingreso de los fondos con los cuales las universidades se autoadministran y con los cuales generan los pagos al personal, etcétera, etcétera. Entonces tú requieres ese personal.
Las universidades privadas, ¿qué es lo que han hecho? Las que están emergiendo, las que tienen menor prestigio, ellos mismos generan los créditos. Entonces es un negocio tremendo porque ellos mismos les prestan, ¿cierto?, a los chicos lo que cuesta la carrera. Entonces después recogen directamente. Hay universidades que todavía eso no se ha puesto muy en el debate, pero hay universidades que generan una cantidad de fondos impresionantes desde ese punto de vista. Que tampoco se ha tocado todavía eso. Ahora, las universidades tradicionales yo creo que no están, discrepo contigo, o sea, están recogiendo la élite, yo creo que no. No, en alguna digo, en la más importante. Yo creo que... Y hay un tema no menor que el de la prueba. Sabemos que lamentablemente la mayoría de los alumnos, ¿no es cierto?, que sacan altos puntajes, vienen, ¿no es cierto?, de colegios particulares pagados y en muy pocos casos, ¿no es cierto?, son de municipales. Pero ese quizá un tema aparte, que también el tema de la prueba que tenemos como instrumento, ¿no es cierto?, de selección, quizás cambiar el instrumento. Yo creo que hay dos cosas ahí, porque una está el tema de que las carreras que han sido tradicionalmente las que han, digamos, absorbido la formación a una clase social en Chile siguen manteniéndose. Y ese grupo se ha educado tradicionalmente también en una o dos universidades de este país. Sabemos que la Universidad Católica de Santiago está acogiendo como estudiante a esa clase, a una clase social determinada, que efectivamente viene de colegios de élite y por supuesto que no tiene ningún problema para acceder en cuanto a la PSU al sistema, a ese sistema. La Universidad de Chile también tiene algunas carreras que tienen ese estatus, no todas, pero sí tiene algunas carreras que tienen ese estatus. Por ejemplo, medicina, las carreras de ingeniería civil son carreras que también acogen a un grupo de una clase social determinada. Es muy raro, ¿cierto?, que ahí llegue los chicos que estudian en otras partes, o que puedan desplazarse siquiera de otras partes del país y que pertenezcan a una clase social más baja. Entonces, también hay un tema ahí que se ha mantenido una tradición respecto de cómo se van renovando los cuerpos de profesionales, ¿te fijas? Entonces, bueno, la PSU yo creo que obviamente requiere de una revisión, sin duda. Pero la PSU, siendo renovada incluso, yo creo que se requiere, tú quieres apuntar hacia la posibilidad de la igualdad, ¿cierto? Por ahí va la pregunta, sí, cómo generamos equidad. Yo creo que también se requiere intervenir a otros niveles. O sea, no es suficiente con que nosotros tengamos una prueba de acceso, o a lo mejor quitar la prueba de acceso, que también puede ser. Abrirlo para todo aquel que haya terminado la enseñanza media y que quiera seguir una carrera determinada y que sea el proceso que empiece a seleccionar. De todas maneras nos vamos a encontrar con un problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que los chicos que vienen de determinadas escuelas, que vienen de determinados contextos, y que tienen un determinado capital cultural, ¿cierto?, cuando se encuentren en la universidad, irremediablemente van a partir más atrás que sus compañeros que tienen otro capital cultural, que han accedido a otro tipo de escuela. ¿Te fijas? Entonces, el tema es más de fondo. Claro, no, sí entiendo. O sea, no pasa solamente por modificar la PSU o quitarla, ¿no? Porque puede ser, se puede quitar. Hay países que no tienen PSU. O sea, los chicos se inscriben y el propio sistema, ¿cierto? Si pues logran aprobar los primeros años, entonces siguen cursos. Si no, se van eliminando. Y ya está. Pero acá en Chile, dada la gran estratificación que hay de la población estudiantil en cuanto a calidad, en cuanto al capital cultural que valida la escuela, no es que los sujetos no tengan capital cultural, todos tienen, pero el problema es que el capital cultural que valida la escuela es el capital cultural que corresponde a la clase alta. Entonces, mientras no se haga un proceso de formación en el cual se empiecen a validar también otros saberes de otros sujetos, de otros grupos sociales, es muy difícil poder generar una igualdad en términos reales. Estamos de vuelta con más El Despertar, aquí analizando toda la contingencia educacional con nuestra invitada, la profesora Donatila Ferrada. Y también debo destacar que se agrega nuevo panelista, Edgardo, al programa. Hola, buenas tardes a todos los amigos del Despertar. Y me uno a la conversación, pues. Bueno, te cuento, tú estabas escuchando ahí, estábamos hablando, ¿no es cierto?, del tema del lucro, que realmente se distorsiona bastante la información respecto a este punto, y conversando acá en la pausa acá con la profesora, que bueno, realmente el lucro es una causa directa, ¿no es cierto?,
de la privatización que se empezó a implementar, ¿no es cierto?, en la década de los 80. Ahora yo quería hacer una pregunta directa. Realmente, si usted, ¿cómo ve? Porque respecto al lucro yo veo que hay como dos posiciones, una es la de los estudiantes, ¿no es cierto? Y dentro del estudiante también realmente no está muy claro cómo abordar el tema. Algunos plantean, ¿no es cierto?, sector más radicalizado plantea, ¿no es cierto?, que hay que eliminarlo. Y otro en consenso, ¿no es cierto?, cuando el Consejo Rectores solidariza, ¿no es cierto?, con la causa de los estudiantes, que regularlo, ¿no es cierto?, regularlo, pero no eliminarlo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la universidad o instituto, ¿no es cierto?, que no tenga fines de lucro, sí puede recibir, ¿no es cierto?, platas del Estado. O sea, aparte de crédito con aval del Estado y todos los otros recursos que puedan llegar. ¿Cuál cree usted que es el camino, de acuerdo a su parecer? Bien, yo, si tú me preguntas mi opinión, O hablar en términos de alguna personales. evidencia científica que hay de otros países. Sí, o sea, yo concuerdo con el grupo de estudiantes que está planteando digamos, el fin al lucro, porque yo pienso que la educación no es un bien de mercado, como se dijo en algún momento. Yo creo que no se puede sostener desde un punto de vista ético de pensar que el lucro se puede o sea, argumentar a favor de él, porque no estamos hablando de un bien material o de un bien que tú puedas transar dentro de una ley de la oferta y la demanda. La educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de un país y del mundo, de la humanidad, es un derecho humano. Entonces, yo desde ese punto de vista, yo pienso que la educación no puede sostener ningún tipo de lucro, ninguno. Y es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a calidad a la educación. En eso yo creo que no hay puntos intermedios, no hay puntos intermedios. Cualquier punto intermedio te va a producir la distorsión que nosotros tenemos, porque el sustento de la privatización era que el mercado iba a regular las instituciones, la calidad, los tipos de profesionales, y lo que hemos visto no ha sido así. Las universidades, por un lado, las que han tratado de mantenerse dentro de un ámbito más tradicional, han salido perdiendo al momento de no abrir carreras, por ejemplo, a destajo, como lo han hecho algunas universidades privadas para ganar mucho dinero. Entonces, eso te denota inmediatamente de que el mercado no regula lo que se suponía que tenía que regular. Y porque sencillamente lo que se pretende que se regule también tampoco es regulable. Porque tú al darle una connotación de un bien de consumo, tú le quitas el valor de lo que es. Por lo tanto, se transforma en algo que se puede manejar y vender de cualquier manera. Incluso puede caber cualquier cosa para poder conseguir tu fin. Y desde ese punto de vista, no lo puedes sostener desde ningún punto argumentativo. Claro, es como lo que conversamos hace un par de programas atrás, que, que no se puede crear una empresa en torno a la educación. Po. No puede existir, digamos, si es que yo quiero tener una empresa, un ejemplo, y mi fin es lucrar, no lo puedo hacer con un bien social que es la educación, no sé, me dedicaré a otra cosa, qué sé yo, gastaré inversión en otra área, pero no puede existir lucro en torno a la educación porque se pierde el objetivo principal, pues, que es educar. Y acá sino que se basa principalmente en obtener ganancias, pues. Y ahí va del medio todo lo que en calidad incluso de la educación que estoy impartiendo. Incluso yo, bueno, escuchaba en la discusión anterior el tema de los mismos créditos que dan las propias universidades. Eso también es parte del mismo lucro. Yo estudio en una universidad privada donde, aparte del crédito con aval del Estado, existen por lo menos 4 formas que otorga la universidad para financiar la educación. Y son créditos otorgados igual por la misma universidad. Sí, hay modalidades de pago infinitas por parte. Y es la Universidad de América, que se dice sin fines de lucro.
Claro, todas las universidades se definen así porque para que las autoricen para ser abiertas tienen que cumplir con esto que se supone que es sin fines de lucro. Pero- Luego no ocurre lo mismo. Pero la educación y los procesos formativos a nivel superior es lo que hace mover una sociedad, o sea, un sistema completo. Entonces es como plantearse de que tú dices voy a formar una empresa, por ejemplo, sobre el amor y lo transformo en un bien de consumo. Se me distorsiona, ¿cierto? Lo mismo pasa con la educación. O sea, tú vas a trabajar formando los sujetos que son los que van a hacerse cargo de la sociedad, porque estamos hablando de eso. Formamos profesores, ¿para qué? Para que eduquen a nuestros hijos. Formamos médicos, ¿para qué? Para que mejoren a nuestra familia o a nosotros mismos. Formamos ingenieros para que nos mejoren las condiciones, ¿cierto?, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso formativo es un proceso tremendamente valórico o esencialmente valórico. Entonces, no es algo que tú lo puedas, objetivar, materializar para venderlo como si fuera un producto. Claro. Y porque esa es la base de toda sociedad. O sea, la sociedad funciona precisamente porque somos capaces de formar, ¿cierto?, los sujetos en las con las distintas funciones a nivel de sociedad, y que es lo que nos permite avanzar y ir creciendo como sociedad, en este caso como país. Entonces es un tema muy, muy de fondo. Ahora, retomando un poco eso de los puntos medios, vemos que en básica y media ahí se produce, bueno, ese efecto con los colegios subvencionados que tenemos, ¿no es cierto?, que realmente son colegios que, yo lo pienso así drásticamente desde mi punto de vista, o sea, que ese estatus, ¿no es cierto?, ese de dependencia, es realmente, no se definen, o sea, o son realmente, o pertenecen al Estado, ¿no es cierto?, o realmente son particulares, porque realmente, o sea, es inconcebible que una de las pocas partes del mundo, ¿no es cierto?, que en al menos en educación básica y media, ya, o sea, el Estado más encima esté ya, poniendo recursos en los establecimientos, y más encima de ellos, ¿no es cierto?, tienen otra doble entrada, ¿no es cierto?, que es la que cobran a través de matrícula a las familias. Y eso realmente es irrisorio, y si vemos también, y varias investigaciones lo señalan, o sea, a, a niveles internacionales de ese tipo hay poca experiencia, o sea, Chile sería como el caso excepcional. Es el mismo caso que pasa con salud, que nosotros pagamos 2 veces. Claro. Que nosotros nuestro sueldo a todos nos descuentan, ¿cierto?, una cantidad que va a salud, pero si tú te enfermas tienes que llegar a comprar un bono. O sea, pagas todos los meses cuando no estás enfermo durante mucho tiempo, pero después cuando te toca, o sea, vuelves a pagar. En el sistema es la misma lógica, en el sistema con dependencia compartida, ¿cierto?, entre el privado, el sostenedor y el Estado. ¿Por qué digo pagar 2 veces? Porque tú tienes que... nuestros impuestos son con los cuales el Estado otorga estos fondos, ¿cierto?, para que estas escuelas funcionen. Entonces, si tú vas a poner ahí tu hijo y encima vas a pagar, luego tienes que pagar nuevamente lo que te cobren la mensualidad, que no está incluido en los impuestos que tú ya pagaste. ¿Mm? Entonces, y vuelvo nuevamente a decir que el tema de origen es el tema de la privatización. O sea, el tema de la privatización es el eje de lo que se produce en Chile. O sea, nosotros somos un caso bastante modelo a nivel internacional en relación con eso. No hay otros países que tengan un proceso privatizador como el que tuvo Chile y el que ha seguido manteniendo a través del todo el periodo de la vuelta a la democracia. No se hizo ahí una intervención que hubiera suavizado el proceso privatizador, se optimizó. Eso fue lo que pasó. Entonces, esa optimización es lo que produjo ya un momento, digamos, de deterioro, de crisis, que por lo menos desde un punto de vista de lo que es la conciencia social está asumido como tal. Y eso es lo que uno ve hoy en día en el movimiento estudiantil social. O sea, es la conciencia de verse en qué momento estamos como país, como sujetos, porque esto te llega a todos los espacios. Yo por eso te pongo los ejemplos. Tú tienes el descuento de la salud y pagas cuando tienes que volver a pagar. Pagas tus impuestos, ¿cierto? Como ciudadano, tienes que pagar por la educación de tus hijos, etcétera. O sea, tienes que pagar todo el tiempo, siempre. ¿No? Entonces, eso que ha llegado ya a la cotidianidad, a la intimidad como reflexión al interior de la familia, hace que este movimiento también tenga tanto apoyo social.
porque hay conciencia en los sujetos. Exacto, es un movimiento transversal, que no atañe simplemente al área, digamos, de estudiantes netamente, sino que es parte de la sociedad en su conjunto, digamos, el tema de la lucha que están llevando hoy día un sector, digamos, que son los estudiantes. Y mira, tú decías esta distinción de la dependencia de las escuelas. También hay informaciones que tampoco son tan ciertas ni tan claras, porque se ubica la educación privada, digamos, la particular pagada, como la mejor o garantía de calidad. Y eso no es siempre así. Algunos colegios privados son garantía de calidad. Otros colegios privados son pésimos y tienen pésimos resultados. Lo mismo pasa con el sistema particular subvencionado. Hay colegio particular subvencionado que es muy malo. Lo que pasa es que la gente construyó también como sentido común, que si pagaba por un servicio siempre iba a ser mejor. Y aunque tenga la escuela pública al lado, sabiendo que le va mejor, quiere mandarlo acá porque se construye esto de que le da más estatus de estar en ese colegio. Y hay colegios públicos que también son muy malos, pero hay otros que son muy buenos. Entonces, porque cuando uno mira disgregados los datos, asumiendo que el CINSE sea un indicador de resultados, porque de alguna manera lo es como resultado, no como calidad, pero sí como resultado, tú ves una gran dispersión, una gran dispersión, pero hay mucha construcción en la cual todavía se repite, uno escucha incluso los debates actuales, haciendo como una masa, digamos, como un conjunto, como un conglomerado único, lo público o lo municipal, lo particular subvencionado y lo privado. Y resulta que dentro de eso hay una disparidad bastante grande, que todavía falta que salga bien a la luz eso, porque lo privado no es garantía de calidad. Es que si sale eso, bueno, se viene abajo, ¿no es cierto?, todo este sistema que han construido por varios años. Sí, pero en este momento es necesario que salga y que se haga conciencia que no es así, no es así. En la escuela están los datos, te digo, del CINSE, que son indicadores de resultados, donde tú puedes mirar ya de bastantes años a la fecha. Pero se está creando este espejismo de pensar de que, ¿cómo es usted? De que si es que yo invierto en una educación, digamos, pagada, esta educación debería ser mejor. Claro, no es así, volvemos al mismo tema del mismo lucro, de que muchos colegios que son privados o particular subvencionados, que el tema de sacar buenos cabros no sé, pues, los liceos, que tengan una buena educación, no es así, porque su fin principal no es el de tener una educación, digamos, de calidad, sino que obtener ganancias del área de la educación. Ahora, respecto al punto de calidad, porque para separar un poco, aunque ya sabemos ya, ¿no es cierto?, que realmente esta división es solamente para hacer quizá facilitar un poco la discusión, y es también como un poco se ha llevado por los medios oficiales. Pero sabemos que por el desarrollo, ¿no es cierto?, de la conversación, que realmente hacer la separación, ¿no es cierto?, no es muy práctico, porque analizando digamos que, ¿no es cierto?, el problema parte de la misma raíz, ¿ya? Ahora lo importante es qué se entiende por calidad actualmente, porque claro, o sea, se está exigiendo más calidad, pero también hay otra discusión interesante, ¿qué se entiende por calidad actualmente ahora? Claro, el mismo concepto es tremendamente polisémico. Depende de quién lo plantee, digamos, tiene una acepción semántica particular. Pero entendiendo, suponte, por calidad buenos resultados de aprendizaje, aterrizándolo así directamente en la escuela, yo creo que hay un par de problemas por lo menos fundamentales. Si uno lo entiende como resultados de aprendizaje en función de lo que se define en el currículum nacional, todas las escuelas que seleccionan a los estudiantes, que por condición natural, ¿cierto?, van a tener buenos resultados, se atribuyen calidad. En realidad no es tan así, porque esos chicos tienen méritos de por sí solos, prácticamente aprenden con muy poca ayuda o aprenden solo. Entonces,
cuando entramos de lleno en un proceso ya que digamos, estamos formando en calidad, es cuando nosotros somos capaces de movilizar los sujetos que no tienen los aprendizajes, que no traen estas condiciones y o que no tienen como primera inteligencia la inteligencia académica, y los movilizamos a unos resultados de aprendizaje que le permiten, de alguna manera, utilizando el mismo concepto del mercado, competir con aquellos chicos que van adelante. Entonces, recién ahí nosotros vamos a empezar a hablar de procesos de calidad verdadero. Porque es muy fácil escuchar, y lo he escuchado muchas veces, bueno, estos profesores son muy buenos aquí, los profesores son buenos, los estudiantes de promedio 6.5 para arriba. Pero el punto es que nos entregan la información, que si el chico tiene 6.4, lo sacan de la escuela y hay 1.000 esperando para entrar acá. ¿Cierto? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hace el profesor que está en otra escuela, en una escuela que no selecciona? Yo creo que ahí podemos hablar de calidad de verdad, porque cuando tú trabajas con un grupo heterogéneo, que lo normal es que tú trabajes con un grupo heterogéneo, porque la sociedad es heterogénea, no nos juntamos en la esquina de la plaza todos los más con capacidades intelectuales, digamos, y la otra esquina, o sea, nosotros vivimos en comunidad, vivimos en la diversidad. La escuela tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser un espacio heterogéneo de distintos puntos de vista. Entonces, y esto toca los procesos de formación inicial también, por ejemplo, de profesores, que tiene que ver con eso, con tener la posibilidad de formar competencias en las cuales estos profesores puedan trabajar con aquel estudiante que no está seleccionado. Porque el que necesita el profesor es ese estudiante, ese es el que realmente necesita el profesor. El otro, algunos dicen, aprende a pesar del profesor, algunos que hacen ironía, ¿cierto?, con nuestra profesión. Pero cuando uno se encuentra con estudiantes, digamos, que tienen características muy distintas a lo que se espera que las tengan, y así tiene que ser por la diversidad humana, y de ahí se produce este proceso movilizador a conseguir estos resultados de aprendizaje, yo creo que en esa instancia uno puede decir, aquí hay profesores de calidad, aquí hay escuela de calidad. Antes no. Claro, que en síntesis sea la calidad que se ha instalado, ¿no es cierto?, en el consciente colectivo, y bueno, que es el fruto, ¿no es cierto?, a través de la selección que hace cultural de los alumnos y también económica. Sí. Y bueno, es que yo siempre conversaba con colegas, con amigos, que siempre, bueno, el colegio emblemático aquí en el país. Y siempre como una paradoja, yo decía, me gustaría que el profesor quizás del Instituto Nacional, ¿no es cierto?, que obviamente ya tienen buenos resultados por el origen, ¿no es cierto?, y la selección que hacen ahí de los alumnos, y a ver si pudieran obtener esos mismos resultados. Y es para graficar, ¿no es cierto?, lo que te estaba diciendo, que eso es que quizás cambiar, ¿no es cierto?, de contexto a ese profesor que trabaja, ¿no es cierto?, con alumnos homogéneos, ¿ya?, social e intelectualmente, y claro, realmente a ver si se logra esos resultados. Y yo creo que la respuesta obviamente es no. Es que no es meritorio conseguir resultados extraordinarios cuando los sujetos que están allí son extraordinarios por ellos mismos. Claro. No hay mérito en eso. Es como yo te diga, tú me digas, mira, aquí este médico es tremendamente exitoso porque no hay ningún enfermo. Pero en el momento que se te enferme alguno, no es capaz de curar a nadie, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo pasa acá en pedagogía. O sea, el profesor, su calidad y su competencia, digamos, se denota cuando se encuentra frente a la diversidad. Y sobre todo frente a la diversidad, bueno, cultural, a lo mejor, qué sé yo, incluso de necesidades distintas para aprender, que hoy en día sabemos que los sujetos no todos aprendemos de manera igual. Nosotros hasta hace poco formábamos a los profesores pensando que todos los niños aprendían de la misma manera, por lo tanto se enseñaba al profesor para que enseñara de una sola forma, y él esperaba, como se le había formado así, que sus estudiantes aprendieran de una sola manera, y cuando no aprenden, piensa que traen una falla, ¿no? Y se genera una serie de otras problemáticas. Pero hoy en día sabemos que eso no es así, sabemos que los sujetos aprenden de maneras distintas. Por lo tanto, nosotros también tenemos una pega, digamos, de renovación de lo que nosotros hacemos a nivel de la formación universitaria, los profesores, que den cuenta de esas capacidades para atender esta diversidad. Pero atender esta diversidad no para profundizar la desigualdad como se ha hecho hasta ahora, sino para generar igualdad. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que se ha malentendido este proceso. O sea, atendemos a la diversidad, entonces si hay un niño que le cuesta, le hacemos la prueba más fácil. Y con eso lo dejamos cada vez más atrás. Por lo tanto, profundizamos la desigualdad. Y lo que hay que hacer es al revés. Tenemos diversidad, tenemos que saber
de qué manera, ¿cierto?, poder trabajar con estos chicos de tal manera que todos lleguen al mismo lugar, ¿no? O por lo menos lo más cerca posible, porque si no, no hay posibilidad de que se incorporen en alguna condición de igualdad en el resto de los chicos. Si no, la brecha cada vez más larga. Y eso es lo que se está produciendo, por ejemplo, con el sobrediagnóstico de los estudiantes, porque ahora los estudiantes están todos enfermos. El que no aprende de manera tradicional está enfermo. Claro. Tiene alguna dificultad, ¿cierto? Sí. De hecho, eso se comenta con los profesores, que ahora la cantidad de he escuchado de profesores más antiguos que dicen, no, si antes alumnos integrados no había, y ahora ya, y ¿no es cierto?, que cualquier alumno que tiene algún problema ya se deriva a integración, ¿no es cierto? Y así hay distintos planes remediales que ponen en práctica la escuela. Y eso trae un problema tremendo, porque el sujeto queda rotulado. O sea, si yo estoy enfermo en matemática, tengo discalculia, y yo he construido mi identidad en función de la discalculia, y yo veo la matemática y la veo con problemas y digo, no voy a poder aprender y no aprendo, ¿cierto? Tú sabes bien lo que produce el efecto Pigmalión en educación, ¿cierto?, que es la profecía autocumplida. Que cuando tú dices, mira, este es el mejor curso, y los sujetos se comportan como el mejor curso, tú llegas y dices, este es el peor curso, y los sujetos se comportan como el peor curso. Y cuando desde chico te dicen, no, aquí es el tontito de la familia, y este otro es el inteligente. El sujeto atribuye, empieza a construir su identidad en función, ¿cierto?, de esa profecía. Y eso es una construcción cultural, no es genética del sujeto. Claro. Entonces el rótulo determina a los sujetos, los estratifica y profundiza la desigualdad. Una consulta, este tema de los estudiantes homogéneos, ¿es lo que quieren hacer con estos liceos bicentenarios igual o no? Los liceos bicentenarios también son para seleccionar a aquellos que son dotados intelectualmente, como lo que hoy día decimos, aquí el estudiante que tiene como primera inteligencia la inteligencia académica. Es decir, que el chico que puede aprender escuchando por lo general, ¿no? Va a una clase, está ordenado y escucha, hace sus tareas y puede seguir perfectamente en el sistema. Entonces, los liceos son seleccionados. Eso trae un problema tremendo. Porque tú, si homogenizas para acá, ¿cierto?, con los mejores alumnos, pero también homogenizas con todos aquellos que, entre comillas, son los peores estudiantes. Y esos quedan en otras escuelas. Pero Y otros países, porque nosotros no podemos mirarnos aquí el ombligo solamente, cuando miramos lo que ha pasado en otras partes del mundo, cuando se ha hecho esto, ha sido un problema realmente desastroso. O sea, incluso la connotación que se les empezó a dar a esas escuelas que recibían al grupo de los peores, que se les conoció en mucho la literatura como las escuelas basureros. O sea, imagínate ir a una escuela basurero para un chico o para un niño, lo que significa él como construcción en su cabeza de que él va a una escuela basurero, o sea, donde nadie los quiere y donde a lo mejor llega el profesor y ya les empieza a hablar con desprecio. Entonces, el problema de la homogenización en función de las habilidades intelectuales es tremendamente nefasto. Profundiza, pero absolutamente triplica la profundización de la desigualdad de los sujetos. Porque mientras estos se desarrollan más, los que están en las escuelas basureros cada vez quedan más atrás, y quedan más rotulados y quedan más fuera del sistema. claro. Entonces, lo que queremos corregir con eso es precisamente, el efecto es inverso. Hay mucha investigación al respecto en otros países que se ha hecho esta experiencia. Ahora porque en contratiempo estamos, pero no importa, los colegas de la radio entenderán, muy importante la discusión que se está dando. Desde su punto de vista o desde, ¿no es cierto?, el mundo académico, ¿qué medidas se podrían implementar, ¿no es cierto?, a corto plazo, bueno, y a largo plazo también, para realmente mejorar la calidad educativa? Mira, yo pienso que uno de los ejes centrales es la formación de profesores. Sí. Pienso que la formación de profesores viene siendo clave en este momento para movilizar los procesos de transformación que se requieren en la escuela. Pero pensamos hoy en día que la formación de profesores requiere de una formación mucho más compleja de lo que se hacía hasta la fecha. Porque la investigación nos está mostrando que el profesor que estamos formando, que es un profesor promedio, como he dicho, si bien se ha actualizado en términos de lo que es cierta corriente literaria que está en el marco de la reforma educativa latinoamericana en general,
o ibérica, nos hemos dado cuenta que esa actualización que sufrieron los procesos de formación inicial de profesores no han traído como consecuencia la generación de aprendizaje de los estudiantes como se esperaba. Porque de una u otra manera resolvió el tema mirado desde la academia. Y desde la academia se ven las cosas de una determinada manera. Claro. En cambio, hoy en día el planteamiento que la misma investigación y las mismas prácticas nos vienen mostrando es que la formación de profesorado hoy día, para que realmente dé cuenta de las problemáticas que están ocurriendo en la escuela, en estas escuelas difíciles de las que estamos hablando, ¿cierto? Estas escuelas que están quedando cada vez más segregadas y donde hay menos probabilidades de producir aprendizaje, quien más sabe lo que se necesita son los profesores que están en el sistema. Porque cada vez que tú le preguntas a un profesor que lleva 30 años en el sistema o más, o 20, o 10, de 10 para arriba al menos, el profesor te dice, mire, lo que me enseñaron en la universidad, sí, bonito, pero cuando yo llegué a esta escuela, por ejemplo, una escuela rural, unidocente, o cuando llegué a una escuela en una comunidad indígena, yo tuve que empezar a aprender de cero. O sea, yo aquí aprendí con los colegas, yo aquí aprendí con la propia comunidad, yo aquí ahí empecé a saber qué es lo que era hacer clases. Entonces, ¿por qué te hago el relato? Porque resulta que si nosotros seguimos renovando el currículum de formación de profesores desde la óptica de nuestro escritorio de nuestras universidades, sin ir a preguntarle a las comunidades de profesionales que están en ejercicio de adversidad, por ejemplo, de vulnerabilidad y de complejidad, yo creo que nosotros nos quedamos cojos, como nos quedamos con la reforma que se hizo para el marco de la reforma educativa. Porque se hizo una renovación de la formación de profesores, pero nos quedamos cortos. Los resultados ustedes vieron, los chicos ya están en el sistema. Claro. Y tú mismo estás en el sistema. No tienes las herramientas para resolver las problemáticas que están ahí. Hoy en día, por ejemplo, para poder generar igualdad educativa se requiere trabajo comunitario, y nuestros estudiantes no tienen formación en trabajo comunitario. No saben lo que significa trabajar con la comunidad, pero no para pedirle que le venga a cuidar la puerta para que kermés, o para que le venda la rifa, o para que le pinte la sala, sino cómo trabaja desde un punto de vista de lo que significa que la comunidad sea un apoyo pedagógico para el chico. Ese es el eje fundamental en el cual hay que formar al profesorado, porque para movilizar y ampliar el capital cultural de origen se requiere el involucramiento de toda la comunidad. Si no, eso es un dato hoy en día que es incuestionable en todas partes del mundo, que va más allá de las características culturales, ¿cierto?, de las propias comunidades. Pero yo el otro día leía un artículo como de la experiencia que ocurría en España, donde un colegio está inserto en un sector, digamos, una población, qué sé yo, y en la misma población, en conjunto con, con los estudiantes, formaban como un tipo de cogobierno, digamos, dentro del liceo, y ellos mismos iban creando planes, digamos, acorde al sector donde estaba ubicado el liceo, porque ellos veían que ese liceo le respondía también al sector donde estaba inserto. Participaban los padres, o sea, los apoderados, y yo creo que para allá igual es donde se tiene que avanzar también, o sea, porque un liceo no tan solo, según la forma que tengo yo de ver las cosas, que no tan solo le sirve a digamos, para sacar, no sé, para educar niños o jóvenes, sino que es un bien a la comunidad completa. O sea, en medida ya tenemos que formación de profesores, sería eso, claro. Y lo otro es desde mi óptica, por lo menos a grandes rasgos, hay muchas cosas más, pero desde mi óptica es que la escuela tal cual funciona es la antítesis para poder lograr aprendizaje. La escuela que nosotros cada día vemos más cerrada, en algunos casos a mí me ha tocado el año pasado, este año, participar en algunas de ellas, que son especies de escuelas cárceles, donde no solamente está el cierre perimetral de afuera de la escuela, y donde para el apoderado entrar es bastante complicado porque tiene que hacer toda una negociación, y a propósito de que los ítems sí lo dejan pasar, ¿cierto?, hasta cierta puerta, y pareciera ser que hay un territorio privado desde ahí del portón hacia adentro, y ¿para qué vamos a decir dentro del aula?
El aula es un territorio privado entre el profesor y los estudiantes, y el apoderado no, ojalá que no esté ni cerca. Entonces, y hemos visto, por ejemplo, yo he visto el año pasado, este año, que por cada escalera, cuando hay 2 pisos, hay otra puerta de fierro más con otro candado. Y que a la hora de los recreos estos candados se abren, salen los chicos, se vuelven a cerrar, toca el timbre, se abren de nuevo, se vuelven a cerrar. Como una cárcel. Como una cárcel. Y eso que antes lo veíamos en las películas, eso yo lo he visto aquí en esta región, lo he visto en básica y en media, en las escuelas en las cuales me ha tocado circular durante este tiempo. Esa escuela no es una escuela que produzca aprendizaje, porque el aprendizaje se produce, hoy en día sabemos que a mayor diversidad de interacciones que los sujetos tengan, hay mayor posibilidad de aprendizaje. Lo digo de otra manera, el concepto de inteligencia que hoy día manejamos es el concepto de inteligencia cultural. Un chico, voy a decir de otra manera, un chico de clase alta, ¿por qué lo vemos como que fuera más inteligente? Porque es un chico que ha interactuado con más diversidad de culturas, ha viajado, ha interactuado con una diversidad de profesionales, conoce distintas profesiones, etcétera, etcétera. Un chico que está reducido a una comunidad que no sale de ahí de un espacio determinado. Por ejemplo, yo hace poco estuve en una escuela en Hualpén donde me decían que una de las tareas, uno de los proyectos que tenían los profesores era llevar a los niños al mall porque no los conocían, no conocían el mall, no habían salido nunca de su... Imagínate, era el mall, yo lo habría llevado a la biblioteca, pero ellos querían llevarlo al mall, pero ya por último era algo. Pero te quiero decir que estas comunidades que están recluidas o encerradas en sí mismas, no tienen la posibilidad de emplear el archivo cultural porque no interactúan con personas diversas. Interactúan dentro de sí mismos. Por lo tanto, tú no aprendes, por ejemplo, una palabra nueva, un concepto nuevo, o la posibilidad de ver otra carrera distinta, otra profesión distinta a la que tú ves en tu espacio. Por lo tanto, reproduces lo que había. Si tu mamá era cajera, tu cajera, etcétera. Porque lo otro no lo ves como un proyecto real. A no ser que sea futbolista, ¿cierto? Como que hemos visto, pero que son cosas puntuales. Pero el tema es que el aprendizaje se produce mejor y se aumenta el capital cultural cuando los sujetos interactúan con mayor diversidad de personas, de culturas. Es la probabilidad entonces de que uno empieza, lo que ustedes habrán escuchado 1000 veces, es que tiene poco vocabulario, te dicen. O sea, tiene el que tiene. O sea, no es mucho ni poco en función de lo que vive, pero en función de lo que le exigen digamos, las exigencias del currículum nacional, es poco. ¿No? Es poco porque el sujeto no ha interactuado con otras personas, con otros sujetos que le han abierto otros horizontes distintos. ¿No? Entonces, la escuela, y el planteamiento mío es que hay que transformar la escuela, y sobre todo el aula privada actualmente, en una escuela pública. ¿Qué significa eso? Que en el aula no solamente no está ya más solo el profesor con sus estudiantes, ahí tiene que estar la comunidad dentro. Y está dentro en función de que está haciendo un trabajo pedagógico en la cual está colaborando al aprendizaje al profesor. El profesor sigue siendo profesional, claro, pero requiere del apoyo de una comunidad completa. Hay un proverbio africano que dice, para educar a un niño se necesita todo un pueblo. El profesor solo, en este tipo de condiciones, no puede resolver el problema de aprendizaje. No puede, aunque se desviva, aunque no haga nada más que dedicarse a sus estudiantes. La investigación lo tiene probado. El profesor requiere tener competencia para trabajar con la comunidad, pero para trabajar con la comunidad incorporándola, para transformar su proceso. O sea, imagínese usted un aula con mucho apoderado, con mucha gente en su aula, todos ayudándole en sus tareas, en sus planificaciones del currículum, en lo que sea, lenguaje, matemáticas, ciencia. El tema escolar va a ser un tema de todos los espacios, de la plaza, de cuando se juntan, claro, a una celebración. Oye, yo estoy ayudando al profesor en el curso de mi hijo, qué sé yo. Mira, lo que se está produciendo, necesitamos tal cosa. O sea, el tema de lo que pasa dentro del aula se hace público. Ya no es un tema en el cual el profesor solamente sufre, grita y hace anotaciones positivas negativas y se frustra cada rato, porque eso es lo que le está pasando hoy día al profesor. ¿No? Entonces, yo ubico esos dos grandes ejes. Hay muchos otros más que te podría hablar, pero esos son los dos grandes ejes. Los centrales, de acuerdo a la experiencia. Yo me imagino que eso también va acompañado de que sea la misma comunidad que sea parte del mismo programa que se les va a pasar a sus mismos jóvenes. Claro, la comunidad decide el currículum.
La comunidad participa en el desarrollo de ese currículum. La comunidad es la representación de la mantención también de la cultura de base que el sujeto no puede perder. Y la comunidad es un espacio tremendamente valioso y fundamental para el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, finalizando la primera parte, porque nos queda un poco de lo que más le interesa a usted, me imagino que es un proyecto, ¿no es cierto?, que ya lleva bastante tiempo, que ahora se ha ido consolidando, que se está desarrollando, ¿no es cierto?, en algunos sectores costeros, específicamente acá de la región. Y antes de eso sí, vamos a ir a una pausa porque pasaríamos, ¿no es cierto?, al segundo bloque del programa. Ya estamos de vuelta con más El Despertar. Aquí, ¿no es cierto?, discutiendo sobre la educación. Y ahora vamos a pasar a un proyecto en concreto y que también, ¿no es cierto?, se está tomado de la mano con toda la discusión que hemos hecho, porque en resumen estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la calidad. Y bueno, nuestra invitada planteaba que hay muchas, ¿no es cierto?, para tampoco no reducir el debate, pero las que hemos tratado en este momento quieren, ¿no es cierto?, mejorar la formación de profesores y también transformar ya el modelo educativo actual que tenemos. O sea, es decir, que en la escuela tradicional realmente no nos va a dar los resultados que queremos. Y en eso que pasamos a la segunda etapa del programa, que es relacionado con un proyecto que se está llevando a cabo en las zonas que fueron afectadas por tsunami, ¿ya? Y se está desarrollando un proyecto de comunidades de aprendizaje. Profesor, me gustaría que pudiera explicar brevemente eso y ahí empezar la discusión. Bueno, mira, el proyecto que nosotros llevamos a cabo en realidad lo estamos desarrollando desde el año 2005 hasta la fecha y inicialmente estábamos interviniendo en la escuela formal, digamos, la escuela tradicional, en la idea de transformar esta escuela de la que estamos hablando en una escuela en la cual la comunidad tenga participación y sea una escuela abierta, ¿no? Porque definitivamente las evidencias nos vienen mostrando de que esa es la forma en la cual se produce un aprendizaje en la escuela y el eje central de la escuela es producir aprendizaje, ¿no? Una escuela cerrada no permite aumentar los aprendizajes, ¿no? Estamos hablando de nosotros el trabajo lo hemos focalizado específicamente en escuelas municipales, o sea, escuelas públicas de alta vulnerabilidad y con bajo rendimiento CINCE. En ese tipo de escuelas en los cuales hemos empezado, iniciamos, digamos, primero en carácter piloto, a trabajar en escuelas, abriéndolas a la comunidad y haciendo participar a las familias y a voluntarios de distintos lugares como colaboradores de aprendizaje dentro de la escuela, ¿no?, para trabajar en las materias escolares, ¿no? De esa manera, el apoderado entonces, o los distintos voluntarios que participan acá, que se llaman colaboradores de aprendizaje, reportan un rol y se transforman en un soporte pedagógico para el profesor, ¿no? Y van colaborando, ¿cierto?, apoyando a los estudiantes en grupos de trabajo pequeños que van rotando. Es decir, que si tú tienes un aula con 5 o 6 grupos trabajando dentro, con 5 colaboradores o 6, hay 5 o 6 formas distintas de poder enseñar. Por lo tanto, vas a dar cuenta de 5 o 6 formas distintas de poder aprender. Y alguna de esas va a coincidir con la cual aprende el sujeto. Cuando tú tienes solamente a un profesor, hay una sola forma de enseñar. Por lo tanto, das cuenta de una sola forma de aprender. Y si no calza con la del chico o la chica, no hay posibilidad de aprender. Entonces, nuevamente vuelvo, porque en el fondo está el dato que les decía antes con anterioridad, la diversidad de sujetos, de interacciones sociales, es lo que permite aumentar el aprendizaje. Entonces, ese es como un planteamiento clave que hay ahí. Nosotros, a propósito de tsunami, del año pasado, nosotros nos extendimos a hacer un trabajo en campamentos. En los campamentos que se formaron a propósito de tsunami, y estamos trabajando en 4 lugares. Estamos trabajando en Dichato, en el Molino, en Cocholhue, en Alto del Rari de Coliumo y en San José de Tubul. Nosotros empezamos con un trabajo organizando lo que denominamos una escuela comunitaria, en el sentido de colaborar con la reconstrucción simbólica, que significaba mover las comunidades, ¿cierto?, de los lugares de territorio donde estaban ancladas inicialmente. Ustedes saben que se desplazaron hacia otros lugares más altos y allí fue donde ellas tuvieron que reagruparse con otros vecinos, con qué sé yo, se desestructuró toda la comunidad en ese sentido. Y nosotros quisimos empezar a hacer un trabajo de colaboración ahí,
y lo hemos centrado básicamente en torno a lo que fueron las instalaciones de bibliotecas comunitarias. Nosotros hicimos primero una campaña de recogida de libros y obtuvimos apoyo de bastantes lugares, y últimamente también un apoyo importante de una ONG española que se llama Interlibro, que nos mandó libros nuevos. Incluso este año nosotros dotamos 1000 libros más por cada biblioteca que instalamos en estos campamentos. Y dentro de esto entonces se ha estado haciendo toda una reconstrucción en torno a lo que pasa en esa comunidad, ya sea en torno a la lectura a través de la tertulia ideológica, ya sea en torno al trabajo que han hecho nuestros propios estudiantes que han querido participar en campamentos, que algunos han ido a trabajar, por ejemplo, haciendo funcionar las sedes comunitarias improvisadas que se montaron inicialmente, como trabajando con los niños de educación preescolar, formando a las madres para que los días que ellos no van las atiendan, pero que tengan un tratamiento pedagógico con ellos en esas instancias. Estudiantes también de otras carreras como de mismo básica, de biología, que sé yo, también participaron con nosotros, de inglés, de tal manera de establecer puentes entre comunidades distintas que vayan a conversar sobre una temática educativa, ¿cierto?, en la cual se reporten otras opciones, otras visiones de mundo. Entonces eso hace que la comunidad también empiece a abrirse y a empezar a ver el proceso de formación de profesionales, en este caso de profesores, vinculados de otra forma, desde la universidad. La universidad siempre está como guardada hacia adentro, Claro. no sale a la comunidad, no al terreno. O sea, establecer este puente con las comunidades desde la universidad es tremendamente positivo para ambos lados, porque nosotros aprendemos mucho de lo que es el trabajo comunitario, como ellos también le reportamos en función de lo que son las experticias nuestras. A nosotros nos han colaborado carreras de medicina, nos han colaborado carreras de ingeniería civil, informática, que han hecho las instalaciones en estas sedes comunitarias de los pequeños infocentros, para habilitar, para formar a las personas, la carrera de biblioteconomía, por ejemplo, para formar a las personas encargadas de esta biblioteca comunitaria, para saber qué hacer, cómo catalogar los libros, cómo hacer los préstamos, cómo organizar algunas actividades con la comunidad, porque la idea de este concepto es que sea la propia comunidad la que autogestione esa escuela comunitaria, ¿ya? Entonces, dejar ahí el proceso formador en los propios sujetos. Y la participación de la misma comunidad, ¿cómo ha sido? Mira, la participación inicialmente bueno, ha ido yo creo que van como proceso. De primera era mucho esperar recibir. Ese era el primer concepto, sobre todo en la construcción que se dio de que había que recibir mucha cosa material. Luego, poco a poco, el trabajo que se fue desarrollando, porque una vez cubierta la necesidad material, ellos empiezan a ver el problema concreto que se está produciendo ahí en términos de lo que significa, por ejemplo, no tener un jardín infantil, Claro. para poder salir a trabajar las madres, por ejemplo. Entonces, ese tipo de necesidad es lo que nosotros fuimos colaborándole a través de la formación de nuestros estudiantes, porque en el fondo fueron estudiantes, son, porque todavía están ahí, estudiantes de educación de párvulo, por ejemplo, que han decidido libremente hacer su práctica progresiva ahí, hacer su práctica profesional incluso ahí. Entonces, lo que hacen ahí van o 2 o 3 días, o las de práctica profesional seguido, hacen una labor tremendamente importante, porque educan a la familia y a los niños, y la educan para los días que ellos no están. Eso te insisto, que es una relación en la cual es la comunidad la que se hace cargo enseguida del proceso educativo. Claro. Y eso ha ido avanzando, porque nosotros en algunos momentos hemos tenido la sensación de que a lo mejor los libros no fueron la mejor idea, pero nos hemos dado cuenta con mucha, digamos, con mucha ilusión, de que la biblioteca se ha transformado en el elemento cultural del campamento. Cuando nosotros yo viajo bastante para allá, a estos campamentos, te muestran el cuaderno, por ejemplo, para darte la evidencia de todos los libros que han pedido. Es que no hay más libros en toda la comunidad, porque ustedes entenderán que las Mediaguas, lo que se trató de recuperar fue el funcionamiento básico para poder una cocina, una cama, Claro. poder dividirlas, porque las Mediaguas no tenían divisiones internas, pero nadie iba a estar preocupado de ir a comprar libros. Entonces, nació la necesidad también de los propios niños de tener que cumplir con las obligaciones escolares que le exigían lecturas de libros determinados, y los encontraba ahí mismo en el campamento.
porque si no significaba caminar muchísimo. En Dichato, imagínate, del Molino ir a pedir un libro a la biblioteca, a la escuela modular allá al fondo, que está al otro lado del pueblo, arriba. Claro. En invierno eso es impensable. A tener la biblioteca acá mismo en su comunidad, atendida por alguien, por su mamá a lo mejor, o por una vecina que es la que está encargada en los turnos que ellos mismos se auto-organizan, ¿no? Entonces, das la autonomía para que ellos empiecen a generar sus actividades culturales en torno a unos elementos básicos que en este caso son los libros. Claro, aquí yo, no sé, veo que se articulan como dos cosas. Una, que es la misma comunidad que participa en el proceso educativo, digamos, de su propio hijo. Y la otra es que lo que uno, no sé, la tanto lucha es que abrir la universidad hacia la comunidad. Porque muchas veces, no sé, uno como estudiante va a clases, vuelve y hace pero con la comunidad no se abre, no tiene esa dinámica. Y la experiencia que usted contaba, no sé, de las niñas que estudian párvulo, que hacen su práctica, allá se van abriendo, incluso van participando, haciendo la universidad, no una cosa tan ajena, digamos, a los sectores más populares, sino que se hace, va creando una cercanía también, que es lo que yo tengo según concepto de universidad, porque tiene que ser amplio. Bueno, la universidad, al igual que la escuela, tiene que abrirse. No hay otro futuro tampoco para la universidad. La universidad no puede seguir encerrada sobre sí misma. Pasa un poco lo mismo. Claro. La universidad cada vez tiene más demanda de vinculación con la comunidad y con el medio. Y esa vinculación, a mi juicio, es desde la comunidad y con la comunidad. Porque si lo hacemos de forma vertical, desde la universidad hacia la comunidad, es decir, si nosotros le vamos a decir lo que tienen que hacer, nos va a ir mal. Claro. Si nosotros vamos a la comunidad y la comunidad nos cree que nosotros podemos colaborar en algo, yo creo que esa es la forma de construir. Es la forma que nosotros nos empieza a mostrar, por ejemplo, en el caso de los campamentos, que cuando las decisiones son de ellos, es su proyecto. Por lo tanto, eso sale adelante. Cuando tú llegas con una idea, por muy buena que sea, es tu idea, no es la de ellos. Entonces dura mientras tanto estás tú. Claro. Porque la gracia es que los procesos transformadores se queden instalados en las comunidades. Entonces, en la medida que la propia comunidad empieza a generar capacidades y competencias para movilizar esa comunidad, hay posibilidades de iniciar procesos transformadores verdaderos. Ahora, en concreto, ¿alguna duda respecto a este proyecto que se está llevando a cabo? ¿El proyecto, ¿no es cierto?, abarca toda la semana? ¿O hay días que no van estos colaboradores, monitores? Mira, todas las semanas, en el único caso que van todas las semanas es cuando van las chicas que están en práctica profesional. Cuando asisten los chicos que están en práctica progresiva, son 2 días. Pero ese no es el punto. Claro, El punto es que los chicos empiecen a interactuar con estas comunidades y dejen las competencias que se necesitan para movilizar la propia comunidad por sí misma, es decir, adquirir autonomía desde la comunidad. Porque yo creo que lo que más mal le ha hecho a la sociedad chilena es el concepto de asistencialismo que ha habido desde el Estado, porque es cierto que las inversiones han aumentado, han habido ayudas, ha llegado chorreo, como se dice, pero ha sido un chorreo en función de lo que es la asistencia, y el sujeto cuando queda en esa calidad queda inmovilizado, queda asistencializado. Se está esperando que el Estado le resuelva el problema, que la universidad le resuelva el problema, que la escuela le resuelva el problema. Y hemos visto que eso no moviliza procesos transformadores. Lo que moviliza procesos transformadores es cuando las comunidades son las que deciden su transformación, cómo quieren conducirla, cuándo quieren conducirla y en función de qué elementos. Entonces lo que hay que hacer es colaborar con esa comunidad, pero a propósito de lo que a ellos los moviliza, no a propósito de la mirada desde afuera. Ya, luego es que a mí se me produce la experiencia, bueno, bastante significativa, loable, se está, ¿no es cierto?, provocando acá un quiebre con el modelo escolar tradicional, o sea, se participa la comunidad, pero se me produce cierta dicotomía, porque esto es un proyecto, ¿no es cierto?, que funciona fuera del sistema, al menos en lo que es los campamentos. No, pero en la escuela también funcionamos. Ah, ya, en la escuela, sí. ya. También funcionamos en la escuela, por eso te digo. Ya, pero lo que pasa es que la duda es que en este caso, por ejemplo, bueno, sí me acuerdo que participé en alguna escuela que se estaba implementando,
Pero a lo que voy yo es que me imagino que a partir del desarrollo progresivo del proyecto, ¿no es cierto? Y a la evidencia de los resultados del aprendizaje, de calidad, ¿ya? Pero ¿cuándo se va a provocar realmente el quiebre, ¿no es cierto?, con este modelo tradicional? Porque está bien, yo como director puedo decir ya, que vengan los chicos, ¿no es cierto?, vienen un par de O que no. días, ya, y participan y todo, pero sin embargo, cuando yo veo que el modelo obviamente ya es significativo, produce aprendizaje, y realmente lo decido instalar en mi establecimiento. Claro, pero es que hay dos cosas. Una, porque tú me decías, me pediste que contara lo que estábamos haciendo Claro, nosotros claro. como grupo. Es una cosa que nosotros como grupo de investigación para la igualdad educativa, que ese es nuestro eje en el cual trabajamos y en torno a lo cual hacemos investigación, hacemos prácticas de colaboración, de voluntariado, ¿cierto? También en las escuelas. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que creemos que lo que hay que hacer en este momento, porque yo pienso que el proceso transformador no es un discurso. O sea, si yo hablo de transformación, de generación de igualdad y no salgo de mi oficina, creo que no hay una relación con la praxis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos un grupo que nosotros pasamos a la acción y estamos mucho en las escuelas, ¿no? Y estamos movilizados y estamos contentos haciendo eso. Antes que nada. Segundo, las experiencias que hemos tenido y las evaluaciones que hemos hecho, tanto de CINCE como en el marco de otras investigaciones, es que los resultados son extraordinariamente buenos. ¿Mm? Extraordinariamente buenos. Entonces eso nos indica a nosotros de que no estamos tan perdidos. Pero la pregunta que tú me haces es un tema a nivel nacional. ¿Cuándo cambia la escuela? O sea, yo pienso que para hacer un cambio así más a nivel de país, se requiere abrir el sistema rígido que nosotros tenemos de currículum nacional, ¿no? Porque nosotros tenemos un currículum, ¿cierto?, que es el currículum que opera y que viene operando prácticamente desde los inicios de cómo funciona la escuela. No hay muchos espacios para poder operar de otra manera, desde un punto de vista de la organización que tiene la escuela en este país. Entonces, ¿por qué? Porque el propio sistema te hace que la escuela funcione como tal, como tú la estás viendo. Es que de hecho, bueno, Sí. desde la experiencia personal, por ejemplo, yo cuando recién ya egreso, ¿cierto?, a la carrera, salgo con todas las ganas, enérgico a hacer cosas, sin embargo me encuentro, ¿no es cierto?, con un sistema totalmente restringido y que distintas variables, ¿no es cierto?, o mecanismos de control que hacen sí o sí, ¿no es cierto?, al profesorado que siga un camino y que de arriba se dictamina como es el correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que veo que se produce esta dicotomía, porque está bien, pero ¿cuándo es difícil que se provoque este quiebre? Porque el profesor puede, ¿no es cierto?, asumir las comunidades de aprendizaje y todo, pero ¿qué pasa si esto no encaja, ¿no es cierto?, con el sistema que tenemos instalado? Entonces, cuando se produce este quiebre entre los dictámenes del ministerio No, mira, y lo que la comunidad autónomamente, ¿no es cierto?, decide hacer. mira, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que aclarar primero. Primero, hay algunas cosas que no son ciertas que circulan en la comunidad de profesores. Que el profesor no puede prácticamente hacer nada de lo que no le diga el director o el ministerio. El profesor tiene más autonomía de la que ejerce. ¿Por qué? Porque yo te digo, muchas veces te dice, es que yo no puedo transformar el currículum porque tengo unas materias que pasar, porque las pasan, no las enseñan ni los otros aprenden. Y eso es como el profesor se autoimpone esa tarea, hay que pasar la materia. No importa si alguien aprende o no, pero la materia hay que pasarla. Y hay unas cuestiones que no son reales, porque la escuela no es que te imponga, en el fondo, de que tú tengas que pasar toda la materia, es un mecanismo de control que tiene para ver si tú haces la pega o no. Pero tu pega como profesional, en cuanto profesional autónomo, no como un ejecutor, no en el rol de ejecutor de una profesión, ¿no? Tu pega como profesional es tomar decisiones respecto de los aprendizajes que tienen que producirse a nivel de estudiantado. Y esa parte al profesor todavía no la ha construido como una realidad. Es una cosa. Y yo creo que es una traba desde un punto de vista de lo que significa movilizar procesos transformadores dentro de la escuela. Entonces, frente al jefe UTP, que opera desde una lógica de una estructura jerárquica, que va a ir a controlar al profesor, ¿acaso tiene la planificación hecha?
no en función de ver si esa es la mejor forma o le puede colaborar para que consiga aprendizaje, sino que para ver que estén trabajando. Claro. O sea, si está esa lógica no es la lógica con la cual tiene que funcionar la escuela. Y ni tampoco está definido así. Porque el rol del jefe de UTP es un profesional que debiera estar colaborando en función de cómo ir mejorando los procesos para que se vaya produciendo el aprendizaje. Entonces, hay roles que están muy mal entendidos, están entendidos desde el control del otro, porque están entendidos desde la jerarquía de la estructura del poder, porque la escuela reproduce el poder de la sociedad. El director es el jefe máximo y ahí para abajo los cargos. ¿No? Entonces, mientras se mantengan también esos roles muy poco entendidos y no equiparados en cuanto a que estamos en una comunidad de profesionales, independientemente del cargo que ostente cada uno es circunstancial, ante todo somos profesores, porque el jefe de UTP es profesor, el director es profesor, el subdirector es profesor, etcétera. Mientras no estén esos conceptos, la escuela tiende a rigidizarse más, ¿no? Y por otro lado, lo que determina esta escuela que tú dices que es impenetrable es que desde el Estado a la escuela se le demandan 1000 cosas. Por ejemplo, vacuna que hay que hacer a los chicos, el profesor pesa a los niños, los mide, etcétera. O sea, programa el CONACE, el profesor, etcétera. El programa de, qué sé yo, de lo que ustedes quieran. Entonces, empieza una sobrecarga dentro del quehacer profesional del profesor que lo deja inmovilizado y que se construye de que es que hay que hacerlo. O sea, no hay una construcción al interior de la comunidad que diga, oiga, mire, ¿sabe? Nosotros dentro de nuestro proyecto que estamos desarrollando, esa temática la estamos abordando desde otro ámbito y lo estamos haciendo nosotros desde acá o estamos relacionados, pero ya hemos tomado las decisiones. Basta con que llegue una orden del jefe del DAE, que es otro administrador, ¿cierto? Claro. Que diga, mire, le aplica la encuesta a todos los profesores y a los niños y a los padres y a los no sé cuántos más, y el profesor tiene que estar ahí tomando esos datos y haciendo trabajo que no tiene que ver con el trabajo para el cual está contratado, que es el trabajo para que los chicos puedan aprender lo que se supone que tienen que aprender. Entonces, están todas estas culturas, más la cultura que está instituida de que la escuela es así y así tiene que ser. ¿Mm? Y pareciera un espacio, digamos, digamos, insoldable, sobre todo cuando tú la ves, o sea, cuando ya la ves llena de candados, cuando la ves como cárcel, ya ves, ya dijimos, ahí ya llegó a su estado crítico, y porque más allá yo creo que no puede llegar. Claro. La escuela cerrada con llave por todos lados. O sea, ahí opera la desconfianza ante todo, entre los estudiantes, entre los profesores. O sea, cuando tú ves con unos manojos así de llave al inspector, tú ves ya que hay una escuela absolutamente deteriorada. Entonces, yo pienso que una de las cosas que hay que hacer a nivel ya nacional como sistema es romper con ese modelo rígido, único y jerárquico que tiene la escuela a nivel de país. Y lo otro es romper con una sola forma de hacer el trabajo pedagógico en la escuela, que es el trabajo de la forma que se ha venido haciendo tradicionalmente, de que el profesor el único que enseña y los estudiantes lo único que hacen es aprender. O sea, ¿por qué? Porque resulta que, mira, esto está muy concatenado con lo que vemos a nivel nacional y a nivel internacional. La escuela que funciona de esta forma estructurada es una escuela que funciona en lo que se conoce como sociedad industrial. Una sociedad, ¿cierto?, que tuvo un desarrollo con las maquinarias y que estratificó a los sujetos y los especializó para la productividad. Y esa sociedad duró, se dice, hasta más o menos mediados de la década del 90. Y esa sociedad era la que producía, generaba dinero y produjo un motor de desarrollo, etc. Pero a partir de la mediados del 90, aparece una nueva sociedad, que es lo que se conoce hoy día como la sociedad dialógica, en la cual los sujetos producen aprendizaje y ganancias en función del conocimiento que ellos mismos tienen y en función de relaciones igualitarias, interactivas, horizontales. Y tú vas a ver, ¿quién gana más hoy día? ¿Las petroleras o gana más dinero Bill Gates? Claro. Bill Gates. O sea, ¿quién mueve la economía hoy día a nivel mundial? Son los sujetos que están trabajando desde una organización no estructurada, no jerárquica, no estática. Y la escuela está funcionando para el otro modelo que ya no va. Entonces,
¿Por qué? Porque hoy en día todo se negocia, todo es más dialógico y la escuela todavía sigue siendo no dialógica. En los espacios cotidianos los sujetos hoy en día tienen que tomar decisiones en acuerdo. Por ejemplo, algo que se nos hacía no hace tantos años atrás. Antes un padre de familia decía, aquí no sale nadie a ninguna fiesta y nadie salía. O usted sale y a las 12 está aquí. Hoy en día tiene que negociar incluso un permiso. O sea, se rompen las relaciones horizontales al interior de la familia. ¿Dónde no se rompen? En la escuela. La escuela no quiere negociar. En el momento en que la escuela empieza a negociar, se va a ajustar con la familia. La familia está negociando. La familia está teniendo más información. La familia está hoy día enterada de una problemática nacional, ¿cierto? Movilizada por los estudiantes. La familia hoy día está hablando de lucro, así como estamos hablando nosotros. Sí. Está hablando de calidad, está hablando de gratuidad, está hablando del problema de la municipalización, de los sostenedores. O sea, hay una serie de conceptos que han entrado a los hogares. ¿Dónde no se está debatiendo este tema? En las escuelas. Yo creo que han habido muy pocos foros de profesores y sobre todo con sus propios estudiantes sobre la temática. Entonces, la sociedad hoy en día es una sociedad dialógica, es una sociedad en la cual se aprende a la base de la conversación en relaciones igualitarias, no en función de preparar una clase artificiosa donde yo explico un PowerPoint acá y los otros escuchan. Porque el dato es que el estudiante aprende mucho más fuera del aula que dentro de ella. Ese es un dato científico, es irrefutable. En cualquier parte aprende más que dentro del aula con nosotros. Entonces, pero con esa aula, si esa aula la transformamos y la hacemos de otra manera, la hacemos en unas relaciones más dialógicas, donde todos puedan aportar lo que saben, puedan probar lo que saben también, a lo mejor están equivocados, y tengan la posibilidad de poner a disposición sus construcciones, entonces, de esa manera, entonces vamos a conseguir que la escuela dé cuenta al momento en el cual está. Y es una escuela distinta a la que tenemos. Tiene que ser una escuela sin llaves. O sea, la comunidad de aprendizaje, ahora pregunta, dentro de, con todo lo que se ha dicho acá, todo, dentro de la consolidación, ¿no es cierto?, del sistema educativo que tenemos actual, ¿son viables las comunidades de aprendizaje dentro de los establecimientos? Yo creo que sí. Es que yo lo pienso, yo desde una, quizá un poquito más, yo lo pensaba así. Yo, quizás juntarme, ¿no es cierto?, con varios colegas, ¿no es cierto?, armar un equipo, crear un establecimiento, implementar las comunidades de aprendizaje, bien, de manera aparte, o en más, de una manera quizás más radical, ¿no es cierto?, armar un establecimiento aparte, ¿ya? Y que después mediante exámenes libres o otra forma se valide, ¿no es cierto?, ante el Estado, pero dentro así lo veo como está configurado, lo veo difícil, es que he estado de adentro y he visto experiencias realmente que hay un mecanismo de control tremendo, que realmente ya una escuela carcelaria, ¿no es cierto?, y donde el profesor, más que profesional, es un técnico. Entonces, no hay mucho cuestionamiento, entonces que esto ingrese, de verdad lo veo como... Bueno, yo creo que primero te digo que no hace falta utopía, ¿eh? Yo tengo mucha utopía. Lo que nosotros venimos viendo en las escuelas con los profesores que hemos trabajado, que debo decir que los profesores que están trabajando con nosotros son profesores que sí creen en los procesos transformadores y por eso nos siguen, porque la propuesta nuestra es que lo hagan voluntariamente, que no una imposición, porque si no caemos en la misma que estamos criticando. Igual creo, pero hacerlo quizás... mira, hace poco, aparte, no sé. Claro, hace poco partió un profesor, quien, te lo cito porque hasta la fecha nosotros como equipo hemos colaborado mucho cuando se implementa el proyecto. ¿Ya? Colaboramos no solamente en el proceso de formación, colaboramos en la formación de colaboradores de aprendizaje, en el reporte de colaboradores de aprendizaje también, porque le llevamos muchos voluntarios que son de la propia universidad. Pero este año tuvimos la experiencia de un profesor que decidió iniciar el trabajo solo en el sentido de que él mueve la transformación de su aula desde adentro. Y cualquier duda, yo le ofrecí incluso colaborarle en la formación de los colaboradores que él mismo había gestionado, y finalmente lo hizo solo. Lo montó solo y está trabajando. Yo lo he ido a ver varias veces ya y está haciendo un trabajo realmente espectacular. Y está en La Leonera, está en una escuela complicada, con mucha llave también. Entonces, yo te digo que por ejemplo, ese profesor, una cosa más llamativa para mi indicador más llamativo, que cuando tú lo vas a ver
y están trabajando, sus niños están trabajando dentro de esta forma, tú le ves una sonrisa, el tipo está gozando. Y yo hace tiempo que no veía eso. Yo veo al profesor sufriendo dentro de la sala. A él tú lo ves disfrutando dentro de la sala. Él ha tenido una capacidad impresionante, porque te digo que aparte de tener mamás y estudiantes de otros cursos más grandes, como colaborador en su aula, él ha logrado reclutar una serie de otros profesionales, de amigos, de compañeros de trabajo el fin de semana, qué sé yo, porque trae una diversidad tremenda en su aula. Y él está haciendo un trabajo extraordinario. Y ese trabajo se puede hacer ahí, dentro de ese sistema. Yo eso quería preguntar, si es que era necesario que fuera como el colegio completo o puede partir desde profesores, digamos, que tengan las ganas de hacerlo. Yo pienso, mira, yo a diferencia de Arnaldo, y respeto por supuesto su postura, pero yo creo que no es la solución armarse otro colegio. No. Yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a empezar a formar guetos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a la escuela nuestra. Es esa la escuela a la que nos tenemos que hacer cargo. No tenemos que inventar otra escuela nueva, porque si no vamos a separar la sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de incluirnos en esta sociedad y transformar esa realidad compleja en la cual tenemos, desde adentro, porque si no, no vamos a resolver los problemas. Nos vamos a esconder. Pero igual yo comparto esa idea de que se supone que no es para crear dos sistemas educativos, uno, digamos, más comunitario y otro más rígido. No, pues el tema es integrar, digamos, ir como un germen, digamos, dentro del sistema educacional que vaya expandiéndose y vaya abarcando el sistema educacional, o sea, las escuelas que están ahora. No, porque mira, si lo que pasa es que nosotros lo que vemos es que en la medida que se van sumando las aulas, en la medida que cuando los chicos empiezan a pasar por el CINCE, suben, nadie te pone cuestionamiento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día para poder incluirse en esta sociedad que tenemos, tú tienes que dar cuenta del currículum aprendido. O sea, hay un currículum que los sujetos tienen que aprender. A eso van los niños a la escuela. Si tú lo consigues abriendo tu escuela a la comunidad, algo te dice eso. Te dice que es fundamental en el proceso de construcción. O sea, entonces, y ahí se producen muchas cosas, porque tú puedes decir, pucha, el hecho de que lleguen sujetos distintos al aula, para el niño le empieza a cambiar la existencia. Imagínate, el otro día yo vi a un chico, un arquitecto que estaba trabajando ahí con un segundo básico, con calidad de colaborador. La forma de ejemplificar que él tenía. Esos niños no habrían tenido, yo creo, la ocasión de conocer ningún arquitecto en su familia. Pero sin embargo tenían un chico joven arquitecto ahí sentado en ese grupo, que lo ven todos los viernes. Que no es solamente que le enseñe a seguir las instrucciones de un texto, a caracterizar los distintos tipos de textos literarios, que era lo que estaba trabajando, sino que él, al conversar con ellos, él les cuenta de cómo es su profesión, de qué es lo que se hace dentro. Entonces el chico empieza a aprender que hay otras profesiones. Él conoce a una persona real que está ahí, que tiene un nombre, que es el tío tanto, que viene todos los días viernes a conversar con él, etcétera. Entonces eso trae un asociado, un capital cultural, ¿cierto?, que se empieza a traspasar con el chico. A la vez que el profesional joven da cuenta que él tiene también una responsabilidad social. Porque no solamente que tú te titulas y luego te vas a ganar plata. Claro. A ti te queda un tiempo. Tú también puedes hacer algo con eso. Y tú puedes ir, tomar tu auto, ¿cierto?, y irte a una escuela en la cual tú también puedes hacer algo interesante ahí. Entonces, empiezan a cambiar las formas de relación, porque nosotros no podemos pensar que la transformación es una cuestión cerrada, porque es un error. En la medida que más nos vinculamos con distintas redes, mientras la escuela más se abre, es el concepto de la interconexión. No es solamente estar en el Facebook solo, frente a la cuestión, mandando un mensaje o qué sé yo. La interacción tiene que ver con la capacidad de cómo yo me conecto con otro en función de construir algo. Claro. Algunos dicen que se resuelve poniendo aulas virtuales. Yo digo, no, esa no es la solución. Si las redes y la comunicación en redes y la horizontalidad de las redes y la dialogicidad de las redes está en esto, en que distintos sujetos se muevan y se movilicen, ¿cierto?, a estas comunidades que son homogéneas culturalmente, a llegar, ¿cierto?, a aportar y aprender de esa comunidad, porque esa comunidad tiene mucho que mostrar también. Entonces no puedes partir desde una concepción, vuelvo a decir ahora,
de que tú vas a asistencializar. No. Tú tienes que partir de que tú vas a ir para allá, donde vas a aprender mucho y algo vas a aportar en esa relación. Entonces, no solamente cambia ahí, tiene que cambiar la sociedad. Tiene que cambiar ese sujeto que logró sacar una profesión, por ejemplo. Tiene que entender que el problema de pobreza también tiene que ver con él. Y que no es una cosa de que él diga, uy, pobrecito los pobres. Claro. ¿Me entiendes? El tema de pobreza es un tema de todos nosotros. El tema de violencia es un problema de todos nosotros. No hay nadie que se quede afuera aquí. No es solamente de los que estamos formalmente en una institución formadora. Es de todos los profesionales y de los no profesionales de este país. De todos. Y no se van a resolver si nosotros no generamos encuentros comunitarios entre todos. Ya. Bueno, nos hemos extendido bastante en el programa, estaba bastante interesante, yo creo que ha sido uno de los más extensos y también a la vez significativo, porque bueno, no es cierto que vengan invitados, porque igual a veces entre los panelistas, a veces conversando acá, no hay mucha discrepancia y también es bueno para unir, ¿no es cierto?, los distintos escenarios sociales que hay. Por ejemplo, acá, de hecho, bueno, a pesar de que usted no viene a la organización de la universidad ni nada por el estilo, pero igual por su condición, ¿no es cierto?, representa a veces un mundo académico que se ve alejado. Entonces, que es tener acá y que pueda presentar, ¿no es cierto?, el proyecto, poder discutir de educación y también, bueno, mantener, ¿no es cierto?, esta dialogicidad entre nosotros, bastante loable. Y bueno, para finalizar, yo creo que recalcar que las comunidades de aprendizaje, ¿no es cierto?, lo importante quizás que se nos fue a todos, quizás, es que acá, bueno, todos aprenden, ¿no es cierto?, y el profesor no va, ¿no es cierto?, como el ser superior, que es el dueño de la verdad. Y, y eso es importante, porque a veces los mismos profesores que salen igual, sin querer, uno impone erróneamente, ¿no es cierto?, una autoridad basada en la jerarquía, más que en el saber, ¿ya? Y no solamente que hay un saber, que hay varios tipos de saberes. Y bueno, terminando, profesor, algunas palabras antes de terminar, porque ya nos queda poco en el programa. No, bueno, yo primero agradecer la posibilidad de venir a conversar con ustedes y felicitar a la radio, porque yo creo que las radios comunitarias tienen un rol fundamental. Por algo se llaman comunitarias, también entiendo que están en la misma lógica de lo que estamos conversando aquí, en la idea de generar encuentros entre la comunidad, ¿cierto? Conversar, desarrollar distintas necesidades que a lo mejor emergen desde de la propia comunidad, son temáticas, ¿cierto? Tanto locales, nacionales, internacionales. Yo creo que es un rol muy interesante, muy complementador de lo que nosotros mismos estamos haciendo, es una labor educativa ante todo. Yo creo que la diversidad de opiniones es lo único que nos permite aprender algo nuevo, porque si llegamos a conversar y estamos siempre todos de acuerdo en lo mismo, no aprendemos nada nuevo. Y eso es lo que se dice en nuestra área, son prácticas endogámicas. Entonces, cuando es más interesante el tema es cuando alguien tiene una postura distinta, porque es la posibilidad o de probar lo que uno tiene, o es la posibilidad de aprender otra cosa. Entonces, también rescato mucho esta idea que los debates de ustedes los tengan centrados en el tema de la diversidad también de miradas, de posturas y de entender el mundo. Así que los felicito y les agradezco la posibilidad de conversar. No, muchas gracias a usted también por participar. Yo sí me perdí la primera parte, pero participé de lo otro y una buena experiencia, digamos, que debe ser replicable, digamos, en muchos sectores, no tan solo ya donde se está trabajando ahora, que por las zonas afectadas por el tsunami, ¿cierto? Sí, y en escuelas también. También. Sí. Bueno, la escuela Leonera también. Sí, sí, no, y también en otras partes, en INF y en otras escuelas. En Los Ángeles también hay unas escuelas ahora. No, yo saludo la iniciativa y bueno, la dejaba invitada también para si tiene alguna novedad para un próximo programa. Claramente que las puertas están abiertas para que vuelva a visitarnos. Muchas gracias. Antes de que se nos vaya, algún dato, porque si algún auditor se interesó, ¿no es cierto?, en esta iniciativa, ya una nueva forma, ¿no es cierto?, de entender el proceso de aprendizaje, donde participan todos, para que se pueda unir a estos grupos, ¿no es cierto?, que ya se han formado.
Sí, por ejemplo, pueden comunicarse bueno, conmigo misma, que mi correo electrónico es lo que más se usa, dferrada@ucsc.cl. Pueden escribir y yo ahí los derivo con quien corresponda, ¿no? Si quieren ser colaboradores de aprendizaje, por ejemplo, estamos enviando permanentemente a las escuelas en las cuales están trabajando, porque la idea de incorporar diversidad. Incluso los estudiantes que nos están llegando de cada extranjero también nos estamos involucrando nosotros en este momento en calidad de colaboradores de aprendizaje. Están haciendo un rol también importante porque hablan desde sus propios países, pero en el momento que empiezan a trabajar en el aula, incorporan cultura de todos los ámbitos, porque ya se preocupan incluso en términos geográficos de qué país son, de qué ciudad, qué características hay allí, qué sé yo. Incluso los sonidos a los niños les parecen interesantes. ¿Podría repetir el correo? Es dferrada@ucsc.cl. Lo puse aquí en... Bueno, estimados auditoras y auditores, con esto concluimos la 10ª edición del programa El Despertar. Esperamos que hayamos cumplido, ¿no es cierto?, con las expectativas de hoy y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.